para dar inicio a este foro, vamos a pedir al presidente Mossi que nos dé sus palabras de inauguración. Muchísimas gracias, Claudia, y muchas gracias a nuestra querida ministra de Argentina, que es país bestia también. Primero que todo, bienvenida, señora ministra, y bienvenida pues a toda la familia Bessie que está conectada escuchando el día de hoy. Mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer, y al menos desde el día que he llegado pues al Bessie, hemos trabajado muy duro para asegurar la igualdad de derechos. Y algo que a mí me sorprendió mucho desde el primer día fue el tema de cuando yo pregunto, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Y entonces me dicen, no, antes tenemos más del 50% de mujeres. Y cuando veo la composición del equipo gerencial, veo muy pocas mujeres. Y claro, ya cuando comienzo a ver los datos, me doy cuenta que tenemos un techo de vidrio, porque muchas mujeres están en la base de la pirámide laboral del banco, pero muy pocas logran ascender. Para mí fue un honor contar con el apoyo del directorio para nombrar la primera vicepresidenta del banco, una empleada de carrera que tenía más que mérito para llegar a esa instancia, lo cual siento un precedente que en el banco no solamente lo decimos, sino que lo hacemos. Entonces es muy importante para nosotros contar con voces a veces de muy lejanas, como hasta de la Argentina, ¿no? Para que nos escuchen la importancia, por qué vale la pena realmente apoyar a las mujeres hacia la igualdad con los hombres, no solamente en espacios de números, sino que también en asegurarnos de que no haya ningún sesgo voluntario o involuntario en cuanto a sueldos, remuneraciones que pueda tener una mujer comparada con un hombre, y tampoco cegarnos, ¿verdad? Yo creo que el primer paso, y un poco antes de decir lo que quiero decir, es reconocer los sesgos que tenemos, porque creo que es parte, particularmente los que estamos más viejos, tenemos sesgos en la cabeza, y es importante deshacer esos sesgos para reconocer que tenemos que ser más proactivos para permitir esa claridad de que algo más tenemos que hacer para asegurar una igualdad de género en nuestras instituciones. Y el BESIE como una institución regional y que trata de tomar las mejores prácticas de sus países socios. Vemos en Argentina un país que ha trabajado muy intenso en el tema, así que, ministra, es un honor tenerla acá. Yo le agradezco a mi director por Argentina en haber facilitado esta conexión. Yo no soy el que hablo aquí, yo me callo, y más bien decirle bienvenida al BESIE. Y bueno, por favor, le vamos a agradecer mucho sus palabras para darle ánimos a todo este grupo de empleados del banco que está muy animado por continuar en esta lucha por la igualdad de género. Muchas gracias. Gracias, presidente Mossi, por sus palabras, y aprovecho nuevamente para saludar a todas y a todos y agradecerles por conectarse a esta transmisión. Esta es una conferencia magistral que se ha podido concretar con la colaboración inmensa del doctor Maximiliano Alonso, que es el director titular por Argentina y Colombia ante el BESIE. Sin su colaboración no podríamos estar reunidos el día de hoy ni estar en la grata compañía de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, a quien doy una cálida bienvenida. Antes de dar lectura a la breve biografía de nuestra conferenciante, aprovecho para reiterar el compromiso que el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene con el valor del respeto, concepto que desde la Oficina de Ética hemos adoptado como lema de nuestro Plan Anual de Trabajo y que es el que hoy nos convoca, colocando en la mesa de discusión temas tan relevantes para nuestro ámbito laboral y para nuestro quehacer cotidiano también, como es el de la igualdad, el de la equidad, el del género, el de la diversidad y el de la inclusión, los que han quedado recogidos en nuestra estrategia quinquenal cuando ésta se refiere no solo a la equidad de género, sino también a la sostenibilidad social. Para iniciar con la intervención de la ministra Gómez Alcorta, me permito leer su biografía. Elizabeth Gómez Alcorta ostenta el cargo de ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, es abogada por la Universidad de Buenos Aires,
especializada en Derecho Penal de dicha universidad y en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Como parte de su larga trayectoria profesional, puede destacar que es profesora adjunta interina en la materia de elementos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires. Fue subcoordinadora del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y funcionaria judicial. Representó como abogada a víctimas del terrorismo de Estado y líderes y lideresas indígenas. También es socia del Centro de Estudios Legales y Sociales. Fue socia fundadora de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena y preside el Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Ministra Gómez Alcorta, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos en esta jornada. Pero antes de dar la palabra, quisiera explicar a los participantes que lo que hemos previsto es tener un diálogo abierto. Así que una vez que la ministra termine con su ponencia, vamos a poder hacer preguntas, pero si ustedes quieren ir adelantando, pueden escribirlas en el chat del Teams para que nosotros después se la podamos transferir a ella. Ministra, le invito a iniciar su presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Dante. Buenas tardes. Supongo que por allá son un par de horas menos que acá en Argentina. A todos, a todas. Es un placer enorme poder estar compartiendo este encuentro con todos y todas ustedes para poder pensar la perspectiva de género y de diversidad justamente como una herramienta para trabajar en pos de la igualdad, que es un poco, en definitiva, lo que todos y todas buscamos. Y lo digo tanto en mi calidad de ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Argentina, la primer ministra, porque este ministerio es un ministerio muy, muy nuevo, que fue creado el 10 de diciembre del 2019 por el actual presidente y vicepresidenta del país. Y como les decía, para nosotros pensar y tener la oportunidad de compartir esto con ni más ni menos personal del banco, un banco que sí es importante que lo contemos, que por primera vez para nuestro país, Argentina recibe un importante crédito internacional para fortalecer y para poder desarrollar políticas de género y de diversidad, y hasta donde sabemos, esta misma experiencia también es una experiencia nueva para el banco, así que tenemos un desafío enorme nosotras para poder demostrarle a los estados cómo se puede invertir en políticas de género y cómo incluso son importantes estos créditos, y ustedes para poder demostrarle a los bancos la importancia fundamental, bancos de desarrollo, que tienen ni más ni menos acompañar a los estados en políticas que tienen que ver para trabajar en la igualdad. Yo les voy a contar, por lo menos en toda la región y en todo el mundo, pero en Argentina muy fuertemente, en los últimos años, les diría que del 2015 para acá, la demanda popular, la demanda de la calle, la demanda de las organizaciones de mujeres y de la diversidad, se hizo muy, muy fuerte, sobre todo a partir de un hecho muy concreto, que es una movilización, que fue una movilización espontánea, que fue producto de un feminicidio, que se salió con una consigna que es ni una menos, una consigna que fue espontánea, fue una consigna que se trabajó entre algunas periodistas feministas y que trajo centralmente una demanda muy concreta a la política. Cuando hablamos de la política, hablamos a la política pública, al Estado. No quiere decir que antes del 2015, y sobre todo en Argentina, en donde siempre existió un movimiento de mujeres muy importante. Ustedes saben que llevamos más de 30 años llevando adelante encuentros de mujeres en distintos lugares del país, encuentros que son organizados, autogestionados, donde el primero empezó en el año 1984 y salvo estos 2 años que pasaron de pandemia, fueron ininterrumpidos. Encuentros que son muy importantes porque lo que hace es fortalecer el movimiento, a la organización de mujeres a lo largo y a lo ancho del país, para que ustedes puedan
dimensionar el impacto y la importancia de estos encuentros. El último encuentro que se hizo fue en octubre del 2019 en la ciudad de La Plata, que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande y más importante, más grande por lo menos, y más poblada que tiene Argentina. Participaron 500.000 mujeres de todo el país y también de algunos países de Latinoamérica. Ese movimiento, ¿no? Una fuerte campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ese nivel de organización es lo que finalmente fue traccionando una agenda que desde la década del 80 existía en Argentina, que se empezó hablando, como en casi todos los lugares de nuestra región, sobre la violencia doméstica o sobre la violencia contra la mujer, pero que empieza a tener paso a paso, a medida que van pasando las décadas, un poco más sutileza sobre qué hablamos cuando hablamos de violencia. Como decíamos antes, comenzó llamándose en los 80 violencia contra la mujer, después se habló violencia doméstica, después nos dimos cuenta que esa violencia no es exclusivamente doméstica, sino que tiene distintos tipos, distintas modalidades, y se logra instalar en nuestro país, como en muchos otros países de nuestra región, de América Latina y del Caribe, la urgente necesidad de que entre los problemas públicos, de los cuales el Estado debe priorizar, efectivamente el problema de la violencia por motivos de género pase a ser uno de los temas prioritarios. Por eso es, como decía, hace 2 años recién, tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Qué es lo que me interesaría a mí poder recalcarles en estos pocos minutos que nosotros tenemos para compartir? Hay un consenso muy grande, ¿no? Social, político, cultural, de que las violencias por motivos de género son hechos que debemos repudiar, son hechos que tenemos que trabajar para que no sucedan, que esto nos lleva mucho, digamos, que nos lleva muchas vidas en nuestra región. Y que lo que nosotros tenemos que entender es que las violencias no son una falla del sistema, no son problemas individuales que tiene una persona, tanto quien es víctima como quien es el agresor. Que esas violencias, cuando nosotros tenemos que ir a estudiar las causas de esas violencias, sin lugar a dudas las violencias extremas son las que más nos llenan de indignación, de bronca. Nosotros, y todos aquellos y aquellas que estudian estos temas, sabemos que las causas de las violencias son centralmente las desigualdades. Cuanto tengamos mayores niveles de desigualdad por motivos de género, mayores van a ser los niveles de violencia. Los países que tienen menores niveles de desigualdad, menores son los niveles de violencia. Ahora, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que pensar, y a nosotros nos gusta decir que el corazón de las desigualdades que sufrimos, perdón, voy a tomar un poco de agua porque estoy con la garganta un poco, más o menos. Como les decía, nosotros decimos siempre que el corazón de las desigualdades, voy a hacer a la inversa, voy a llegar por otro lado para que podamos alcanzar juntos y juntas las razones de las desigualdades y de las violencias. Ustedes saben que las mujeres, durante siglos, la primera universidad se crea en el mundo en el siglo XI. En el siglo XI no había ni una sola mujer que pudiera ingresar a una universidad, ni tampoco en el siglo XII, ni en el siglo XIII, ni en el siglo XIV, ni en el siglo XV, ni en el XVI, ni en el XVII. Recién en el XVIII tampoco, recién en el XIX. Quiere decir que después de 7 u 8 años, siglos de vida, de las vidas de las universidades,
de ámbitos que están vinculados al saber, al conocimiento, recién ahí pudimos ingresar las mujeres. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las razones? Incluso, ¿cuáles eran las razones que cuando se dio el debate, en Europa se dio antes, en Latinoamérica se da a fines del siglo XIX, en 1880, empieza a haber un debate sobre si las mujeres podíamos ingresar o no a las universidades? El debate era que nosotras no teníamos capacidades intelectuales para poder estudiar, mucho menos para poder imaginar ser docentes, que íbamos a desatender las tareas que sí eran las propias, las que debíamos cumplir, las que según nuestro rol teníamos asignadas. Yo siempre lo cuento, pero lo cuento en tono, digamos, cómico, pero es tragicómico, que Edward Clarke, que era un biólogo muy importante, cuando se dio el debate sobre el ingreso de las mujeres en las universidades en 1893, escribió un libro en el cual decía que el problema era que si se nos agrandaba el cerebro se nos iban a encoger los ovarios. Esta frase, que fue escrita por un biólogo, tiene mucho que ver con cuáles eran los lugares que nosotras teníamos que ocupar. Cuando uno lo quiere pensar en términos de ¿qué implica ser sujeto político? ¿Qué implica ser ciudadano, ciudadana de un Estado? Uno tiene que pensar que desde la antigua Grecia el varón era el único ciudadano y que era parte de sus propiedades, sus hijos, los esclavos, sus bienes y sus esposas. Durante muchos siglos nosotras transitamos un lugar en la sociedad sin ciudadanía. Y cuando uno lo quiere pensar, más allá de que todos nuestros países de nuestra región se independizaron a principios del siglo XIX y fueron alcanzando sus constituciones políticas en las décadas posteriores, lo cierto es que incluso, les voy a decir, en Argentina el voto, a nosotros nos enseñaron siempre que el voto universal se sanciona en una ley en 1912, ese voto universal, el cual estudiamos durante mucho tiempo en los colegios, lo cierto es que era universal, pero era solo para los varones. Las mujeres no podíamos votar, nosotras recién pudimos votar en la década del 50, al igual que la inmensa mayoría, salvo Uruguay, que fue el primero de los países que pudo votar, de toda Latinoamérica y el Caribe. Quiere decir que estoy poniendo el ejemplo la representación política o ser sujetos políticos, estoy poniendo el ejemplo el acceso al derecho al estudio universitario, pero lo mismo sucedía con el estudio secundario. Uno lo puede pensar en el ámbito del trabajo, ¿no? Durante muchísimo tiempo, y acá sí hay que tener cuidado porque durante muchísimas décadas, incluso durante el feudalismo, el lugar de las mujeres estaba en el trabajo al igual que el de los varones, porque las familias eran unidades comerciales. Lo cierto es que durante muchísimo tiempo a nosotras se nos canceló la posibilidad del acceso a un empleo fuera de nuestros hogares. Recién se empezaron a habilitar la docencia, recién se empezó a habilitar la enfermería, incluso cuando se empiezan a habilitar el ingreso nuestro a las universidades, empieza a haber médicas porque estaba vinculado a la idea del rol de las mujeres, que es el de cuidar. Ahora sí voy al corazón de la desigualdad. Durante muchísimo tiempo existió, y hay que decir que sigue existiendo, por eso hay todavía desigualdades y violencias, una división sexual del trabajo. ¿Qué significa esto? Que el mundo estaba dividido, podríamos decir, en dos grandes ejes. Un mundo de lo público, que es el mundo de la política, que es el mundo de lo productivo, que es el mundo del salario, y un mundo privado, que es el mundo de lo doméstico, que es el mundo de lo reproductivo, que es el mundo del cuidado, que es el mundo de la sostenibilidad de la vida. Estos dos mundos, no podría existir este mundo sin este, ni este sin este, de esto no hay ninguna duda, pero esta división sexual del trabajo se colocó claramente a los varones durante muchos, pero muchos siglos en el ámbito de lo público y a las mujeres como ámbito propio el mundo de lo privado. Por eso la idea o el temor de si se nos encogían los ovarios era que nuestro destino biológico, por los roles
que nos esperaban y que nos fueron asignados en estas sociedades, en nuestras sociedades, era el de la reproducción. El destino para cada mujer era reproducirse, formar una familia y ser una esposa. Y el mundo de los varones es el de salir, el de trabajar, el de producir, el de tener vocería de representación universal. Durante siglos los varones representaron a toda la humanidad, sin que haya una sola mujer en esa representación, ni en los congresos, ni en los juzgados, ni en los sindicatos, ni en ningún ámbito que se les pueda ocurrir. Entonces, ese mundo, que así fue concebido y sostenido durante mucho tiempo, que está vinculado centralmente a esta división sexual, que se basa en culturas, ¿no? en patrones culturales. Esos patrones culturales implican que hay algunas cuestiones que se esperan correctas para una mujer y hay algunas cuestiones que se esperan correctas para un varón. Eso está vinculado a la creación de estereotipos de género. Que sea una mujer, que sea una buena madre, que sea dulce, que sea agradable, que sea cuidadosa, que sea cariñosa, que se espera para un varón, que sea trabajador, que sea severo, que tenga capacidad de poner orden, que sea potente, que sea valiente, que sea proveedor. Estos estereotipos, ¿sí? Estos estereotipos que cada vez más crujen, siguen todavía sosteniendo nuestras sociedades. Porque además, nuestras sociedades, de pensar estos estereotipos y de colocarnos características positivas a las mujeres y a los varones como si fuesen positivas, una mujer no puede ser autoritaria, un varón lo podría hacer, una mujer no puede levantar el tono de voz o no debería porque eso es masculino, una mujer no se espera que sea arrojada, no se espera que sea sexualmente activa, digamos, esas son características que se esperan justamente para los varones. Como les digo, estas características además dividen el mundo en binomios, femenino-masculino, entendiendo que solamente hay modos de estar en este mundo en estas dos lógicas, desde estos dos lugares. ¿Qué sucede? Que además, si el destino biológico para las mujeres es la reproducción, quiere decir que todo aquello que se sale por lo que nosotros llamamos heteronormatividad, quiere decir que la norma es ser heterosexual, porque si solamente pensamos el mundo en clave masculino y femenino, y además en clave de reproducción como destino biológico, todo aquello que tenga una orientación sexual distinta, tanto para una mujer como para un varón, como sin lugar a duda cualquier otra identidad que rompa con el binomio mujer-varón o femenino-masculino, pasa a ser algo anormal o patologizante. Hay que decir que todavía en el mundo hay 10 países, cerca de 10 países, en los cuales hay pena de muerte por escoger, por tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Hay muchísimos otros países, cerca de 40, que si bien no tienen pena de muerte, sí están condenados penalmente por ese tipo de elecciones. Entonces, cuando pensamos el mundo en el que vivimos, es muy importante entender justamente que se basa en estos criterios, en estas, podríamos decir, en estos estereotipos que en definitiva lo que hacen es normalizar las relaciones, normalizar la vida en sociedad. En esta división sexual del trabajo, lo cierto es que desde mediados del siglo pasado, uno podría decir incluso con la época de la posguerra, con la enorme necesidad de la salida del trabajo cada vez más de las mujeres, no hay ninguna duda que hoy, como pasa en la inmensa mayoría de todos los países de nuestra región, no es posible vivir con un solo salario, esa idea del salario familiar de la época fordista, del estado de bienestar, un salario cubre las necesidades de una familia, sabemos que eso cada vez es más irreal. Hay una salida masiva al ámbito público, esta transición, piénselo, del mundo público al mundo privado, de las mujeres cada vez más
en el último siglo, en un tiempo muy rápido en términos de tiempos históricos. Las mujeres pudimos ingresar a las universidades y hoy, por lo menos en Argentina, son el 60% de las matriculadas en las universidades. En muy poco tiempo, piensen, 9 siglos antes, 1 siglo y monedas, llevamos de vida, de ingreso a las universidades. Empieza a pasar lo mismo con el acceso al mercado laboral, empieza a pasar lo mismo con el acceso a la vida política, y muy paulatinamente estamos haciendo esta transición. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno se pregunta por qué en pleno siglo XXI esa posibilidad de que cualquier ámbito, sea ámbitos igualitarios, es decir, que tengan las mismas oportunidades? Como les decía, esta transición que estamos haciendo nosotras, que es cómo hacemos para congeniar la salida a lo público. Soy ministra, pero soy madre, y mi hijo tiene un padre y una madre, pero si hay un problema en la escuela, llaman a la madre. ¿Por qué? Porque socialmente se espera que la que se debe ocupar del niño es la madre, como suele suceder todavía en nuestras sociedades. Tiene un impacto muy grande cuando vemos, porque no es que porque nosotras empezamos a estar ocupando más lugares en lo público, todas esas tareas, todos esos trabajos que implican la sostenibilidad de la vida, ¿no? Todas, lavar, planchar, cocinar, cuando uno llega del trabajo, hay una cama hecha, la ropa llega sucia y en algún momento se va limpia, la reproducción misma, ¿no? ¿Quién alimenta? ¿Quién se ocupa de los niños, de las niñas? ¿Quién se ocupa de las personas mayores? ¿Quién se ocupa de las personas que están enfermas? Ese trabajo es un trabajo diario, uno podría pensar es un gran motorcito. Ese motor sostiene, ¿no? Sostiene la vida, sin ese motor nadie podría ir a trabajar, ¿no? No podría moverse la industria, no podrían moverse los bancos, no podría moverse el mundo, ¿sí? El mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentarnos, tenemos que poder dormir, tenemos que incluso poder recuperar las fuerzas de trabajo para el día siguiente volver al trabajo. Esas tareas que durante siglos hicimos las mujeres, en esta transición que venimos haciendo, centralmente siguen recayendo sobre nosotras. En Argentina, que hace relativamente poco tiempo se mide el uso del tiempo, el promedio es que las mujeres usamos 6 horas diarias, en promedio 6 horas diarias de nuestro día, en esas tareas, a las que llamamos tareas de cuidado, y los varones utilizan 2 en promedio. 4 horas diarias, de lunes a lunes, ¿sí? Durante años y años y años y años. Yo siempre hago un ejercicio sacando los fines de semana, son 20 horas semanales de diferencia. Si hacemos 20 horas semanales, estamos hablando más o menos de 80, 100 horas mensuales, estamos hablando de 1.200 horas anuales. Repitamos eso año tras año. ¿Qué hacemos? Esa diferencia de 1.200 horas del uso del tiempo que las mujeres usamos para una tarea que no es paga, que no es reconocida socialmente, que no la usamos para trabajar hasta más tarde, que no la usamos para tener trabajos de más horas, que no las podemos usar para jugar algún deporte a la noche, que no la usamos para salir con nuestras amigas a divertirnos, que no la usamos para poder escribir papers y algún día poder ser doctoras, que no la usamos para militar en política y poder así tener mayores capacidades para llegar a ser presidentas. Ese tiempo es un tiempo que las mujeres se consumen todos los días. Pero además, no todas las mujeres somos iguales. Las mujeres más vulnerables ocupan 8 horas de su tiempo y las mujeres que tenemos mayores poderes adquisitivos usamos 3 horas de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque podemos tercerizar, podemos pagar a alguien, podemos pagar escuelas en donde nuestros hijos o hijas estén más horas, podemos pagar a una persona, siempre una mujer, que cuide, que limpie, que planche y que esas horas yo las pago en vez de ponerlas de mi tiempo. Eso
Esto que se llama organización social de los cuidados, que es el modo en cómo socialmente nos organizamos para sostener la vida, es el corazón de la desigualdad. Está ahí en entender por qué hay 10 o 12 presidentas y primeras ministras en todo el mundo. Es ahí porque, como decía Dante, cuando llegó se preguntó, ¿dónde están las mujeres? En el banco. Es ahí en donde vamos a los poderes judiciales y vemos que hay muchísimos más jueces varones, donde vamos a las organizaciones sociales y vemos que los dirigentes son varones, vamos a los sindicatos y vemos que los secretarios generales son varones centralmente, vamos. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que, además de trabajar afuera de nuestras casas, sostener esa cantidad de horas y ese trabajo, que es un trabajo no pago, invisibilizado, desvalorizado, tan desvalorizado que cuando pagamos a otra persona para que lo haga, en Argentina por lo menos es el trabajo peor pago de todo el mercado laboral. Ahora bien, voy a cerrar con algunas ideas para que nos quede tiempo para el intercambio. Estos niveles de desigualdad, estas imposibilidades de conseguir trabajos de más horas o de llegar a mejores lugares, porque nosotras todavía sostenemos nuestras tareas de cuidado, tienen un impacto en la autonomía, ¿sí? Está claro que quien tiene autonomía económica en el mundo tiene mayores posibilidades de tomar decisiones un poco menos condicionadas, ¿sí? Si yo no trabajo, tengo más condicionamientos para tomar decisiones en mi vida que quien sí trabaja. Quien no tiene autonomía económica es clave para pensar la indefensión y los riesgos que eso aumenta para las violencias. ¿Qué quiere decir? Si las mujeres en Argentina trabajamos, tenemos una brecha de 18 puntos de tasa de empleo, de tasa de actividad. Pero además, cuando nosotros hablamos de brecha salarial, ¿qué quiere decir? Porque a veces es que trabajan lo mismo y cobran distinto, pero muchas veces es que trabajan la misma cantidad de horas y los trabajos que hacen las mujeres, educación, salud, trabajo de casas particulares, son peores pagos, son más desvalorizados. Entonces, y además tenemos una brecha de 25, 26, 27 puntos salarial, quiere decir que trabajan más los varones, pero que además ganan más los varones, y que además llegan a los cargos jerárquicos más los varones. Quiere decir que nosotras tenemos mucha menor autonomía económica. Esa menor autonomía económica nos impide también tener menos autonomía de representación política y a la vez tenemos menos autonomía de nuestros cuerpos. Esta falta de autonomía tienen, vuelvo al comienzo, línea directa, absolutamente directa, con las situaciones de violencia. Cuanto menos autonomía tenés, más riesgos tenés de sufrir violencia por motivos de género y sin lugar a dudas la violencia más extrema son los femicidios y son los travesticidios, que además socialmente durante mucho tiempo para las violencias se entendió que era un tema privado, que era un tema de la pareja, que no había que meterse, que era un problema de esa mujer y de ese varón. Y nosotras lo que intentamos, y yo lo que intento en este encuentro que tenemos, es entender que no es un tema individual, que es un tema estructural, que es un tema social. Y como es un tema absolutamente prioritario, tenemos cada uno de su lugar, ustedes desde el suyo, obviamente yo con muchas más responsabilidades porque represento un Estado y soy funcionaria estatal, trabajar para desmantelar, para desarmar esos estereotipos que va a decir que está mal que una mujer juegue al fútbol y que un varón pueda ser bailarín, que está mal pensar que sí o sí tenés que ser una cosa u otra, que el abanico es más grande, que no te puede quitar derechos porque vos seas una persona trans, que sin lugar a dudas no es que faltamos mujeres. En Argentina somos más las mujeres que trabajan en el Poder Judicial, somos más las mujeres que estamos matriculadas en las universidades, somos más las mujeres que estamos en los medios de comunicación, somos más las mujeres que estamos en la carrera de ciencia y tecnología, en la investigación. Ahora, no es que
no aparece en las mujeres. Estamos ahí, lo que nos ha faltado durante tanto, pero tanto tiempo es oportunidades. Y por eso las políticas que cada uno y cada una, además de los cambios culturales, que son el romper con estos estereotipos, están vinculados a trabajar en pos de la igualdad, trabajar en pos de la reorganización social de los cuidados, trabajar en pos de habilitar cada uno y cada una desde el lugar en el que esté, alguien desde una dirección de un banco, alguien desde un medio de comunicación, alguien en una organización barrial, alguien en la política, alguien en una universidad, en el ámbito en el que estemos, de poder entender que es muy necesario trabajar, que el sistema va en un modo, ¿sí? Funciona como si fuese una ruedita, esa ruedita se repite y genera desigualdad. El modo que tenemos que pensar nosotros y nosotras, ¿cómo hacemos para no solo agarrarnos la cabeza con un femicidio, cuando vemos una violación? Estos días en Argentina hubo una violación masiva a una joven de 20 años en plena ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, y hay mucha indignación. Pero no basta con quedarnos indignados o indignadas. Tenemos que entender que a esa maquinita que funciona así, hay que poder ponerle un palo para que empezar muy de a poco a ir para atrás. Según Naciones Unidas, para que ustedes sepan, se necesitan cerca de 200 años en poder llegar a un lugar de igualdad al ritmo que venimos. 200 años no lo vamos a ver nosotros, no lo vamos a ver nuestros hijos e hijas, no lo van a ver nuestros nietos y nietas, no los van a ver nuestras bisnietas. Nosotros no podemos, como protagonistas de esta época, en donde esta desigualdad, porque hay muchas otras, ¿no? Por raza, por etnia, por religión, por clase, que están presentes y que atraviesan a esta de la que yo estoy haciendo mención, es una obligación poder hacer nuestro aporte para dejar de funcionar de un modo que lo que hace es reproducir desigualdades y violencias. En este sentido, para nosotras, estar trabajando con el banco para poder ser parte y hacerlos partes de las políticas de un gobierno que tiene una férrea decisión en esta línea, que estemos hoy conversando en las vísperas del día del 8 de marzo, que es mañana. Para mí es una alegría enorme, y voy a dejar acá porque vamos 30 minutos desde que empecé a hablar y es el tiempo que me comprometí a hacerlo, así nos queda tiempo para el intercambio. Muchas gracias, ministra, y comienzo por decirle que me encantó verla en tiempo real desempeñar esa doble dimensión, porque creo que todas nos sentimos identificadas. Pero me gustaría comenzar la conversación y recordarle a mis colegas que pueden dejar sus preguntas por medio del chat, haciéndole una pregunta y retomando esa idea de la estructuralidad del problema que usted mencionaba. Y tiene que ver directamente con la actividad de la Oficina de Ética. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los órganos de gobierno del banco a implementar políticas y normativas internas que aseguren de alguna manera la igualdad de oportunidades de la que usted hablaba? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos hacer nosotros, las y los empleados y funcionarios del banco, para ayudar a estos mismos órganos de gobierno a que esos objetivos estratégicos que yo mencionaba muy al inicio, ¿verdad?, de equidad de género y de sostenibilidad social, cómo podemos ayudarles a que estos se transpongan eficazmente en las operaciones y en los proyectos que se aprueban desde el banco? Bien, ¿quieren que vayamos contestando así una por una? Sí, mientras llegan las demás podemos ir avanzando. Perdón, que estoy con... A ver, lo primero es, creo que hay muchos mecanismos y herramientas, que justamente es parte de lo que teníamos para charlar, para pensar cómo hacemos para desandar dentro de cualquier organización los niveles de desigualdad que durante mucho tiempo existieron. Y hay que saber que si no hay una política activa para desarmarlos, esas desigualdades se van a sostener. Políticas como cuotas, ¿sí?, en los directorios, tiene que haber una cuota de mujeres, y como un paso previo hay que pensar a la paridad.
¿no? Entonces, eso implica lo que se llaman acciones positivas o de discriminación positivas. Podemos pensar, sin lugar a dudas, las políticas que estén vinculadas a la transversalización de las políticas de género, darse armar y construir colectivamente en el banco líneas que impliquen una política con plazos para ir cumpliendo muchas de las cuestiones. Algo de lo que yo no dije, porque bueno, media hora era un poco difícil, pero las violencias, nosotras sufrimos violencias en todos los ámbitos, no solamente en nuestras casas, como durante mucho tiempo se trabajó. Lo cierto es que hay violencias en la calle, en lo público, hay violencia mediática, hay violencia económica, hay violencia en las instituciones y también hay violencias en los ámbitos laborales. Hay violencias graves y situaciones de acoso, pero hay violencias más pequeñas. Las violencias son, sin lugar a dudas, las violencias en los ámbitos laborales, de los grandes obstáculos que tenemos también nosotras para poder desarrollar nuestras carreras profesionales. Entonces, todo aquello que implique la creación de protocolos o de instancias para trabajar violencias por motivos de género hacia adentro de los bancos, y el otro día presentamos un protocolo de violencias en la Comisión Nacional de Valores en la Argentina y en el Banco Central de la Argentina. Digo esto porque para nosotros son hitos muy, muy importantes. Hemos incorporado en ambos, en la Comisión Nacional y en el Banco Central, el cupo laboral travesti trans, que es la obligatoriedad de que haya una X cantidad de trabajadoras que sean travestis y trans, porque eso no solamente disminuye las desigualdades, sino además hace bien a las instituciones la diversidad y la pluralidad. Como decía, todas las políticas que estén vinculadas a la promoción para los lugares jerárquicos, también, sin lugar a dudas, políticas que están vinculadas a la organización del trabajo. Como nosotras todavía seguimos en esta doble, nosotros decimos que hacemos como malabares, ¿no? Esto que sucedió recién y que no estaba preparado, créanmelo. No es que me hago que me llamen de la escuela de mi hijo que tiene 10 años cada vez que estoy dando una charla, pero claramente no me puedo aprender del celular porque también soy madre. Pero digo, cuando uno piensa el trabajo, hay formas de organizar el trabajo que sean compatibles con la vida privada. Y hay formas en donde se puede organizar el trabajo de una forma que no sea compatible con la vida privada. Si nosotros hacemos reuniones hasta las 9 de la noche, está claro que para aquellas que todavía tenemos el peso social, cultural o incluso el deseo, ¿no? Porque la realidad es que también no es solamente un mandato, también tenemos ganas de compartir tiempo o con nuestros compañeros o con nuestros hijos e hijas. Ese nivel de organización que hace que muchas mujeres prefieran no promover su carrera y quedarse hasta cierto lugares en donde tengan asegurado que quizás a las 5 o 6 de la tarde se puedan ir a su casa. La pregunta siempre es esencial, no quiere decir que alguna vez no pueda ser fundamental por alguna situación quedarse hasta tarde. Ahora, cuando la organización del trabajo está pensada desde una lógica que tiene que ver con que no se llega a las 8 de la mañana, pero sí se quedan hasta las 8 o 7 de la tarde y empieza una reunión en ese horario, claramente ese modo de organizar del trabajo atenta contra el desarrollo de una política de igualdad, para poner un buen ejemplo. Así que trabajar sobre violencias internas, trabajar en darse una política interna, crear áreas de género es muy importante porque más allá del mandato que pueda haber en cada una de las instituciones, siempre que hay un área de género, una oficina, un área que motorice esas políticas son claves. Pensar en planes y programas de transversalización de la mirada de género, no entender que es solamente una cuestión de un área, puede ser acá algo que esté vinculado a los proyectos, puede estar vinculada a los créditos, puede estar vinculada a los recursos humanos, puede estar vinculada, no conozco el organigrama del banco, que tengamos que pensar que sea para los proyectos de todos los países. Vamos a seguir con algunas de las preguntas que nos han llegado. Y una de estas tiene que ver con el hecho de cómo podemos hacer para aumentar el impacto que la labor del banco tiene en la región y cómo este puede instar a sus contrapartes a trabajar más activamente en temas de equidad de género e inclusión. Bueno, creo que un modo de aumentar el impacto, hay varios
organismos multilaterales que lo vienen haciendo cada vez más, es como condicionamiento para cualquier crédito, sea para cualquier ámbito, si no importa si es para desarrollo de ciencia, de tecnología, de infraestructura, de obra pública, es obligar a la contraparte a que tenga, que se incorpore la perspectiva de género al proyecto que se piensa financiar. Ese me parece que es una muy buena estrategia. Y por otro lado, me parece para los estados contar, miren, uno de los principales problemas que tienen todas las áreas de género, todos los ministerios de las mujeres, por lo menos de nuestra región, con las que yo estoy mucho en contacto, es la falta de presupuesto. Entonces, al no haber presupuesto es muy difícil que las políticas tengan impacto. Entonces, la promoción, y vamos a poder contar, y yo no tengo dudas, la exitosa experiencia que estamos llevando adelante, me parece que ese también es un modo de aumentar el impacto. Gracias, señora ministra, y definitivamente el tiempo se nos hizo brevísimo. Agradezco muchísimo que usted haya apartado su tiempo para reunirse con nosotros y agradezco nuevamente al doctor Maximiliano Alonso por haber facilitado esta reunión. Y quisiera solamente para cerrar este evento puntualizar dos aspectos que se relacionan mucho con el trabajo que estamos tratando de hacer desde la Oficina de Ética. Por un lado, promocionar el respeto como un macrovalor, ¿verdad?, donde se engloban todos los demás valores que están contenidos en nuestro código de ética y que consideramos debe ser la piedra angular para regir y donde debe descansar el comportamiento y el accionar de los funcionarios y empleados del banco, tanto dentro como fuera de este. Y también nuestro compromiso con la equidad de género y la inclusión conforme a lo establecido en la estrategia del banco y que es coherente también con nuestra visión de la realidad, un compromiso que tratamos de materializar en el plan de acción que estamos implementando para la gestión institucional de la ética. Con esto agradezco la participación de todos ustedes. Desgraciadamente no tenemos más tiempo, la señora ministra tiene otros compromisos que atender, pero los invitamos a seguir participando de las actividades que la Oficina de Ética estará organizando en el futuro inmediato. Muchas gracias. Por favor, gracias. Un abrazo enorme a mi compatriota Maximiliano Alonso y aprovechemos esta fecha que mañana conmemoramos para reflexionar todos y todas qué cosas podemos cambiar para que vivamos realmente en una sociedad más justa y más igualitaria. Muchísimas gracias, Claudia, y gracias a todos por la atención.